Entonces el agua sigue como tal su flujo, sigue pasándose, pero a lo largo de ella, dijimos, agarra una partícula de aire y se la lleva, agarra otra partícula de aire y se la lleva. Entonces aquí podemos tener la existencia de vacío. Entonces, para evitar que exista esa condición de vacío, pues por eso se lleva a cabo esta reducción excéntrica. Es excéntrica, pero vean que está meramente alineada hacia arriba, no se alinea hacia la izquierda, hacia la derecha o mucho menos hacia la parte inferior, ¿verdad? Porque nuevamente no se llevaría a cabo el objetivo declarado anteriormente. Entonces, esa sería como tal nuestra primera declaración. Al momento de que aparece esa reducción excéntrica, vean que nos hace el señalamiento de una segunda característica, la cual corresponde a la variación de los diámetros. Esa no la puedo visualizar ahí, pero sí la voy a llamar en este punto, ¿verdad? Aquí donde señalo la flechita sería nuestro diámetro de succión de la bomba, le voy a poner así, diámetro SV, y por otro lado, toda nuestra tubería tiene otro determinado valor del diámetro, ¿verdad? Entonces, este sería el diámetro de succión de nuestra tubería. Inge, Entonces, con perdón, respecto a esa, con respecto a esa reducción, lo que podemos ver es que el diámetro de succión de la tubería es mayor al diámetro de succión de nuestra bomba. Ahora sí, perdón. lo que pasa es que hay unos compañeros pidiendo acceso. Ok, bueno, ahí les pediría que pues atiendan un poquito los horarios. De pronto sí como estamos en la misma pantalla, se nos hace un poquito difícil. En mi caso yo no alcanzo a apreciar si hay personas que quieren entrar a la sesión, ¿verdad? Les pediría que sí lo apoyen con sus compañeros, pero pues tratemos de estar al tanto, ¿verdad? Ok, esperemos que ya son 3:15 también. Ok, bueno, entonces repito, la condición número 2 es con respecto a la diferencia de diámetros. El tubo debe tener un diámetro más grande que el punto de nuestra brida de succión. Esa es la declaración en función de la presencia de esa reducción excéntrica. Mencionábamos que para el caso de los equipos meramente caseros, normalmente esta regla no se cumple, ¿verdad? Es más, aunque tuviéramos un diámetro de brida mayor al diámetro de succión mayor al diámetro de brida de descarga, les mencionaba que en muchos casos, en lugar de hacerlo un poquito más alto, le hacemos un poquito más pequeño ese diámetro. Diámetro de descarga igual al diámetro de succión. Entonces, al final pudiéramos ocasionar la presencia o la existencia de esa cavitación. Entonces, es justamente lo que queremos evitar para esta sesión. Eso sería el elemento número 2. El elemento número 3 toma posición nuestra tubería. Entonces, esta sería como tal este tramo de tubería, ¿verdad? Sería nuestro número 3. Lo voy a poner como tal con este achurado para que sepamos que se trata de toda esa tubería, la número 3. Y la voy a poner de esta noción porque esta debe de cumplir diferentes características. Entonces, número 1, bueno, lo voy a poner así, como inciso A, tiene que ser tubería recta. Es decir, no debe de existir algún cambio de dirección, la presencia, bueno, ahorita vamos a declarar una longitud mínima, no debe de tener ahí algún accesorio meramente inmediato. Entonces, lo primero es que tiene que ser meramente un tramo recto. Como inciso B, nos dice, ven, aquí yo lo exageré directamente en el dibujito, pero resulta que la tubería debe de tener una pendiente. Esta pendiente no es cualquiera, es una pendiente en ascenso en función del flujo de nuestra agua. Recuerden que el agua va de nuestra succión hasta nuestro equipo de bombeo, entonces la línea de movimiento del agua sería esta, ¿verdad? El caudal se mueve desde la parte de nuestra cisterna hasta nuestro equipo de bombeo. Entonces, ese trámite en específico debe de presentar una pendiente o la recomendación sería un tanto menor o igual al 5% o a su vez mayor o igual a un 2%. Si lo proyectamos un poquito más, ahora pudiéramos ocasionar algo parecido a lo que teníamos en esta reducción excéntrica. Podemos generar esa presencia de vacío y mucho más, ¿verdad? Si le ponemos una pendiente en lugar de que sea ascendente, de que sea descendente, pues ni se diga, ¿verdad? Ese vacío
pues sería un elemento meramente inevitable. Condición de inciso B. Inciso C, habíamos declarado una longitud mínima y me dice que la longitud de la tubería tiene que ser de al menos 6 veces el diámetro de succión de nuestra tubería. Entonces, 6 veces, ¿verdad? Después de ello puede venir codos, puede venir alguna válvula, ¿verdad? O, bueno, normalmente no se aprecian como tal esos elementos, pero pensemos, ¿verdad? Que alguien le quiso poner algún accesorio un tanto innecesario. Entonces, debe de tener una longitud de al menos 6 veces el diámetro de succión. Algo que hay que mencionar, muchas o varias de las características que vamos a visualizar ahorita, es que todo estaría en función del valor de ese diámetro de succión. Entonces, condición número, bueno, inciso C. En la condición D, resulta, esta pudiéramos tener dos declaraciones, ¿verdad? Inclusive, es más, yo creo que la voy a poner en una sentencia meramente como característica número 3, 4, perdón, ya vamos en el número 4. Entonces, como número 4, se precisa para toda la longitud o para toda nuestra línea de succión y nos dice que tiene que ser tubería autosoportante. Es decir, solamente por sí misma, ¿verdad? Debe de tener esa rigidez, esa estabilidad para evitar movimientos a lo largo del funcionamiento de la misma. La otra, de pronto pudiéramos presentar esas deflexiones por el peso propio de la tubería, más el peso del agua que va a estar transitando a lo largo de nuestras líneas. Entonces, en este caso, pudiéramos tener la presencia de dos escenarios con respecto a este que está por acá, ¿verdad? Entonces a este le voy a poner como punto 4.A, porque resulta que si esa tubería pudiera o presentara una longitud un tanto longeva, bastante larga, necesitamos desplantar un pequeño soporte. Entonces debe de existir un soporte. Normalmente en casa lo que ponemos es una pequeña calcita de madera, le ponemos un tabique, algunos pues ya se declaran o se toman una cosa un poquito más en serio, le hacen la basecita de mampostería, le hacen la base de concreto, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, este soporte tiene la finalidad de quitarle el esfuerzo que se presentaría justamente en esta unión. Entonces, le evitaríamos la sentencia de que lo esté cargando todo directamente a nuestro equipo de bombeo. En algunos casos, si las tuberías es pequeña y más aún si es de plástico, ¿verdad? De PVC, su peso no es mucho, pero si el diámetro se incrementa, recuerden, repito o dije hace un momento, además del peso de la tubería, también vamos a estar cargando el peso del agua. Entonces, pudiéramos ocasionar una fractura, una ruptura a lo largo de nuestra tubería o pues dañar directamente este punto de unión. Entonces, por eso es importante la generación de ese soporte. Y un escenario B pudiera ser la unión directamente con la losa. Entonces, lo voy a poner así. Unión con la losa. Entonces, en la losa, antes, bueno, se prepara como tal la instalación, se inyecta como tal el material y resulta que nuestra tubería queda meramente atrapada, ¿verdad? Entonces ahí ya aquí esto nos sirve meramente como soporte. Entonces tal vez este soporte intermedio sea meramente innecesario. Entonces simplemente como se hizo el secado de ese concreto directamente con la tubería, pues ya nos sirve como elemento de soporte. Pudiera ser cualquiera de esas dos características, pero en todo momento sería evitar que el equipo de bombeo esté cargando todo el peso de nuestra tubería. Condición número 4. Condición número 5. Nos vamos nuevamente hacia la derecha y lo que aparece es nuestro codo de 90 grados. Entonces, como característica número 5, existencia de un codo de 90 grados, pero con una característica, tiene que ser del tipo largo. Mencionábamos que esta tiene la sentencia, ¿verdad? De que Recording stopped. nos Recording da in progress.
nos está llevando un poquito de la mano al movimiento de nuestras aguas y con ello se genera una pérdida inferior de esas energías. Entonces, esta sería la condición número 5. En esas instalaciones ya habíamos precisado que normalmente no le ponemos esos codos de 90, sino que le ponemos, bueno, esos codos de 90 largos, le ponemos codos de 90 meramente ordinarios. En el caso exclusivo del fierro galvanizado, en algunos casos sí se llegará a proyectar una condición de un codo meramente alargado, pero es meramente por el tipo de material. Si visualizamos ese codo de PVC, ese codo de algún otro material, pues podemos precisar que efectivamente, ¿verdad? El cambio de dirección se hace demasiado, demasiado brusco y por ello, pues la pérdida es un tanto mayor. Entonces, se hace el desplante de un codo largo, pero sería como tal meramente esa recomendación. Seguimos hacia la parte inferior. Vean que nuestra tubería tiene que estar despegada tanto de la... Bueno, es más, antes de hablar como tal de esas separaciones, voy a irme a lo siguiente. Debemos de garantizar una sumergencia mínima. Esa sumergencia sería desde el punto de donde termina nuestra tubería hasta la superficie libre del agua. Entonces aquí vamos a tener el elemento número 6. Y el 6 dice lo siguiente, garantizar una sumergencia de al menos 4 veces el valor del diámetro de succión de nuestra tubería. Eso es al menos, ¿verdad? Podemos tener más, pero en definitiva evitar tener un poquito menos. Este dato pudiera tener un poquito de variación dependiendo de la capacidad del equipo de bombeo. Les decía que a veces encendemos el equipo de bombeo y ni siquiera percibimos algún tipo de abatimiento. Entonces las alturas pueden ser un tanto pequeñitas y el equipo puede funcionar sin ningún tipo de problema, pero lo ideal sería garantizar en todo momento al menos esos 4 veces nuestros diámetros. Inclusive, ¿verdad? Platicábamos un poquito acerca de las generaciones de esos hundimientos a lo largo de nuestra cisterna. No se proyecta de esta manera, sino que se les hace un pequeño huequito un poquito más profundo para tener la capacidad de aprovechar mayor o el volumen total que tiene nuestra cisterna, o casi el volumen total de nuestra cisterna. Ok, como número 7 voy a poner las separaciones. En este caso voy a tener dos separaciones, porque es importante que tengamos un espacio entre nuestra lateral, ese sería nuestro número 7, el espacio desde la pared hasta nuestra tubería. Y de una vez voy a proyectar el número 8, que sería el espacio desde la base de la pichancha hasta el fondo de nuestra cisterna. Ese es el número 8. Entonces, esas separaciones son meramente importantes o meramente necesarias para garantizar que el flujo de nuestra agua no se vea interrumpido, no se vea meramente alterado, ¿verdad? Entonces, el agua debe de tener la capacidad de fluir por todas las direcciones. Si yo lo pego hacia abajo, si lo pego hacia una de las laterales, uno de los campos o de las secciones meramente abiertas puede verse directamente afectadas. No se van a proyectar de una forma un tanto correcta los vectores de movimiento de nuestras partículas de agua. Entonces, por eso tienen que estar un tanto separadas. ¿Qué tanto? Me dice que en la número 7 es una separación de pared de al menos 2 veces el diámetro de succión en la tubería. Y de hecho, ¿verdad? En ambos casos son 2 veces el diámetro, pero son con diferentes planos de análisis. Entonces, en el número 8 es igual una separación, pero ahora con respecto al fondo. Y de igual manera, toma un valor de al menos 2 veces nuestro diámetro de succión en nuestra tubería. Esa es la declaración para este caso. La número 8. En la número 9 voy a hacer presencia o indicación justamente de nuestra coladera o de nuestra pichancha. Normalmente esto está un tanto ligado. Las pichanchas ya vienen con la adición de esa coladera, pero es más, hasta lo voy a involucrar de una forma un tanto separada.
Entonces, condición número 9, la presencia de una coladera. La coladera debe de tener características específicas. En la primera declaración, bueno, este es un número 9, ¿eh? A ver, este es un número 9. Entonces, como inciso A, me dice que la coladera debe de tener un diámetro, a ver, lo voy a poner así, como diámetro de perforación, de al menos 0.5 milímetros. Esto es con la intención de que evitemos la presencia de la fuerza de tensión superficial. Si bien no somos expertos en la cocina, ¿verdad? Pero espero que tengamos como tal la idea de cómo se hace el colado de algunos de las cosas que se ven meramente para guisar. Y en ese punto de nuestra coladera, resulta que ponemos como tal el objeto, le inyectamos como tal esa agua y generan pequeñas capitas de esta. Entonces, al momento de que se hace la succión, esas pequeñas capitas nos generan un esfuerzo adicional y esa capita, repito, es en función de la tensión superficial. Aquí, de forma indirecta, también se involucra la fuerza de capilaridad o la capilaridad, pero en este caso, esta nos ayudaría a nosotros porque nos estaría brindando la capacidad de que el agua se introduzca de una manera un poquito más rápida. Entonces, esto es más que nada para garantizar el análisis de las fuerzas de tensión superficial. Número uno, o inciso A. Y el inciso B me dice que el área, lo voy a poner de forma completa, el área abierta tiene que ser al menos de 3 veces el área de la tubería de succión. Entonces, cada uno de estos huequitos va a inyectar una determinada área, esta más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más toda la periferia, tiene que ser de al menos 3 veces el área de la tubería de succión. El área de la tubería de succión, pi por diámetro al cuadrado, dividido sobre 4. Y ahí está, ¿verdad? Son las declaraciones para esas perforaciones. Y voy a incluir un punto número 10. Lo voy a poner meramente de notación separada. Entonces, la 10 sería la presencia de esa válvula. A ver, lo voy a poner así. Válvula. O es más, lo voy a declarar mejor como condición de cebado. Entonces, para la condición de cebado, voy a tener dos posibles situaciones. Como inciso A, vamos a analizar equipos de bombeo chicos y medianos. Eh, no voy a dictaminar un valor numérico para saber cuándo es mediano, cuándo es chico, nos los brindaría directamente nuestro fabricante, pero nos dice que para estos equipos de bombeo es necesaria la existencia de una válvula. Bueno, recuerden que en este caso no estaríamos hablando de cualquier válvula, sino de nuestra válvula de fondo, ¿verdad? O la válvula de pie. Entonces, válvula de pie o la pichancha. Y por otro lado, como inciso B, vamos a tener a los equipos de bombeo de grandes dimensiones. Entonces, estos equipos de bombeos no necesitan la presencia de válvulas. Resulta que en este caso lo que se hace no es encapsular el agua, sino lo que hacemos es extraer el aire que tenemos dentro de la tubería. Entonces, paso número 1, se extrae ese aire. Paso número 2, ahora sí se comienza a extraer esa agua. Esa es la modificación que se tiene en cada uno de ellos, ¿verdad? De pronto, si trabajáramos con un equipo de esas dimensiones, nos pudiera causar un poquito de conflicto, ¿verdad? O pensar o tener la duda que no va a funcionar porque pues no tenemos la presencia de esa válvula de fondo. Entonces, no nos preocupemos, de por sí, así sería como tal su funcionamiento. Y listo, en realidad esas son las recomendaciones que tenemos para el juego de nuestra tubería de succión. Entonces son bastante simples, están un tanto apreciables. Entonces no sé si existirá alguna duda, comentario.
Dudas, dudas, dudas. Bueno, yo tengo una pregunta relacionada a lo de los equipos de bombeos de grande dimensión. Adelante. Entonces no hay nada que filtre o no lleva nada en... No, 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 directamente se coloca la tubería. Y repito, el proceso es primero extrae el aire y después comienza a extraer el agua. Están diseñados para funcionar de esa manera. Ok, ok, gracias. La cuestión aquí es que, por ejemplo, para los que les tocó hacer la fabricación de los arietes hidráulicos, y es más, ¿verdad? En todo momento se los declaré que el punto fuerte de compra son justamente esas válvulas check, esas válvulas de no retroceso. Como los equipos declaran diámetros sumamente grandes, pues el comprar ese tipo de cosas también es un tanto costoso, entonces también se ve por esa parte. Pero sí, en definitiva, no se requiere esa válvula de fondo. Gracias. En ese punto, a esas, inclusive, ¿verdad? Existen equipos de bombeo pequeños, los cuales son llamados autocebantes. Es el mismo principio de funcionamiento. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? No, profe, de mi parte no. No, Ok, profe, tampoco de mi perfecto. parte. Entonces, si no existiera alguna duda, comentario, siguiente práctica. Entonces, vamos a analizar, esta está demasiado, demasiado simple, ¿verdad? Está muy corta. Entonces, vamos a analizar nuestro sistema de succión que tenemos en casa. Entonces, vamos a ver cuántas de estas características cumplimos o en qué escenario nos encontramos. Por ejemplo, si se cumple que existe esa brida excéntrica, si existe ese desnivel, esa pendiente. En el caso de las pendientes, ¿verdad? Les dije que hay que buscar algunas alternativas un tanto simples. Agarres un pedacito de manguera, una reglita, etcétera, etcétera. Buscar esa alternativa para declarar si es que es una pendiente menor al 2% o mayor al 5%. O es más, ¿verdad? A lo mejor hasta está completamente horizontal con un nivel un tanto comercial. Pudieran hacer alguna declaración de ese estilo. Entonces, buscar todas ese tipo de características. Ok, entonces, preguntas. ¿Esta tarea Preguntas. para cuándo, profe? ¿La quiere a mano? Sí, 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 es a mano. En este caso, nada más, pues vamos a inyectarle nuevamente ese anexo fotográfico, ¿verdad? Para que apreciamos de dónde a dónde están tomando los valores numéricos. Ya lo enviaron en la práctica anterior, pero para no estar ahí buscando de un punto hacia otro, etcétera, etcétera, pues vuelvan a imprimir. O evidentemente que se vea la información que ahorita estamos haciendo referencia. Profe, Adelante. y por ejemplo, en mi caso que es un poliducto solamente, Mm, ¿A qué te refieres? bueno, en la parte de la succión, lleva nada más la pichancha en la punta y luego ya todo lo demás es un cacho de poliducto. Ok, bueno, al final tienes que ir haciendo cada una de las declaraciones. Número uno, ¿existe reducción excéntrica? No. En el caso de la pendiente, esto es un tanto independiente, ¿verdad? A lo mejor pudieras tomar un punto de referencia de inicio, un punto ese final, desde donde sale o de donde hay el cambio de dirección. A ver, lo voy a plasmar un poquito desde aquí hasta la brida de succión de tu equipo de bombeo. Ok. En las nociones, pues no existe tal vez este soporte, no existe nuestro codo 90, o entre comillas, ¿verdad? Me puedes decir, oye, pues no existe codo de 90, pero resulta que presenta una configuración de un radio un tanto largo. Esa es la presencia de los poliductos, ¿verdad? Que sus deflexiones, pues son un poquito progresivas, entonces los cambios de dirección, el agua en muchas ocasiones ni siquiera la siente.
Pero sí es tal cual analizar todos y cada uno de ellos. Ok, profe, gracias. Adelante, adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No te entiendo. Bueno, no le entendí nada. ¿Me escucha? Se escucha, pero muy cortado. A ver, si no, mándale un texto a alguien que sí pueda hablar y que nos la comente, para no estar haciendo el paso de una página a otra. Con respecto a los tiempos, esta noción realmente es un tanto rápida, es simplemente un análisis cualitativo, un poquito cuantitativo para el caso de la pendiente, pero es sumamente rápida, ¿verdad? Entonces, de forma directa, pues yo creo que sería para la próxima clase. Para el quinto B, pues nos toca mañana, y para el quinto A, pues tienen su